Ok, ¿estamos listos para empezar? Ok, vamos a empezar aquí en la Gemara en Chof Vov Omut Beis. Tuvimos en la Mishneh con respecto al Hometz que una de las cosas que está prohibido de hacer con el Hometz, una vez que es Osur Banoe, es Lo Yasik Boet Atanur. Yo no puedo utilizar un pedazo de Hometz para utilizarlo como leña para calentar el horno, porque esto es una de las anoes que estoy teniendo del Hometz, aunque no es comida, es una de las anoes que estoy teniendo, y ya dijimos que cualquier anoe no se puede tener del Hometz. Y ahora hemos hecho una braisa relacionada, todo Ramonon, Tanur, Sheisiku, Biklipei Orlo, o Bekashin Shel Kilaya Kerem. Un horno que calentaron con cáscaras de orlo o paja de Kilaya Kerem. Aquí Rashi explica que la cáscara se considera fruta. Con respecto a orlo, la fruta es osur banoe, por lo tanto dice clipe y orlo, cáscaras de orlo que se consideran fruta. Y kashin, el kashin, la paja, no se considera fruta. Por eso dice el Kilaya Kerem, porque con Kilaya Kerem toda la planta está prohibida, no únicamente la fruta. Pero de cualquier manera calentó el horno con algo que es osur be'ano. ¿Cuál es el din de este horno? Hadash, yutatz, yashan, yutzan. Si el horno es un horno nuevo, hay que romperlo. Si el horno es un horno viejo, lo calentaste con esto, entonces nada más deja que se enfríe y después ya puedes seguir utilizando el horno. ¿Cuál es la diferencia si el horno es nuevo o el horno es viejo? La diferencia es lo siguiente. No sé si alguna vez han visto la manera que se fabrican los utensilios de barro. La manera que se hacen los utensilios de barro es, se toma la tierra, se muele, se mezcla con agua, se hace tipo una plastilina, se le da forma, y en ese momento que se da forma, si ahorita yo no voy a calentarlo a temperaturas muy altas, entonces este objeto que hice con este lodo se me va a romper. Para que el objeto de barro sea resistente, es necesario calentarlo a temperaturas muy, muy altas. Por lo tanto, aquí cuando estamos hablando de un horno nuevo, se refiere a un horno que nunca ha sido calentado, y mientras no ha sido calentado, este horno no sirve, es algo que se va a quebrar, se va a romper inmediatamente. El calentar el horno por primera vez, eso es lo que le da al horno que sea un horno resistente. Todo el tiempo que no lo caliente, este horno no sirve para nada. En cambio, un horno viejo es un horno que ya funcionó, ya está resistente. El calentarlo ya no le ayuda nada al horno. Únicamente calentarlo por primera vez es lo que es parte de la fabricación del horno. Pero una vez que ya está fabricado, calentar una segunda vez ya no le beneficia al horno. Por lo tanto, dice aquí la Gemara así: Hadash, un horno que nunca he calentado, y esa es la primera vez que lo estoy calentando, y a través de calentarlo por primera vez, entonces parte de la fabricación del horno. Entonces, como yo este horno lo fabriqué con Isura y Anoe, no lo puedo utilizar, lo tengo que romper. Pero si el horno ya estaba acabado, ya estaba fabricado el horno, yo ahorita lo calenté para hornear un pan, y a la mera hora me di cuenta que es Isura y Anoe, entonces nada más no puedo hornear el pan con ese calor que viene Isura y Anoe, pero una vez que se enfría, ya no estoy teniendo ninguna noe de el Isura y Anoe. Ok, eso es el primer din de la braise. Continúa la braise. Ofobo esa paz. ¿Qué pasa si horneé el pan? Hagan de cuenta el horno viejo, lo calenté con Isura y Anoe, lo tenía que dejar enfriar. No, en vez de dejarlo enfriar, horneé un pan en este horno. Revi Oimer Apaz Asuro, Revi dice el horno, el pan está prohibido, y Jajón dice el pan está permitido. ¿En qué discuten? Esto es algo que había preguntado Willy hace varios días. Discuten lo siguiente: estas maderas que utilicé, o estos clipeyornos, lo que sea, esta isurea no que utilicé como leña. Una vez que lo estoy quemando, ¿puedo tener anoe de eso
o más bien dicho, la noé que tengo de eso está permitido o la noé que tengo de eso está prohibido. ¿De qué depende? Aquí la Gemara trae, la Rashi trae la machlokes es lo siguiente: ¿Yesh shebach eitzim bepaz o ein shebach eitzim bepaz? ¿Qué significa eso? Cuando yo horneo un pan con leña prohibida, ¿se considera que el pan se mejoró gracias a la leña o no se considera que el pan se mejoró gracias a la leña? ¿De qué depende esto? Depende de lo siguiente. Una vez que se está quemando, entonces en realidad, ¿qué es lo que está horneando el pan? Es el calor. Pero el calor viene de madera quemada. Esta madera quemada se sigue llamando madera, por lo tanto, el pan se está horneando gracias a la madera. O una vez que la madera ya está quemada, ya no se llama madera. Entonces, aunque el pan se está horneando gracias al calor que está saliendo de esto ya no se llama madera. Esa es la machlokes. Si yesh v'cheitzim bepaz o yesh v'cheitzim bepaz. Rebi opina yesh v'cheitzim bepaz. Cuando yo horneo el pan con leña de Noé, se considera que el pan se mejoró gracias a la leña. Los Jajom dicen no se considera que el pan se mejoró gracias a la leña. ¿Por qué? Porque el calor que sale ya es de una leña quemada. La leña quemada ya no se llama leña. Esa es la machlokes entre Jajomim y Rebi. Por eso Rebi dice paz asuro, Jajomim dice paz muteres. Continúa la Braisa trae un tercer caso. Bishlo al gabei gehalim, si es de que cocinó, horneó el pan directamente sobre los carbones, Dibriacol mutar, todo el mundo ya va a estar de acuerdo que el pan se ha permitido. ¿Por qué? Porque el carbón ya no es la madera. La madera es lo que se observa Noé. El carbón ya es algo nuevo. Muy bien, viene la madera, pero esto ya no es madera, ya no es el hizo Noé. Por lo tanto, si voy a hornear directamente con el carbón, le cule alma, el pan va a ser permitido. Entonces, ¿sabes que tenemos aquí? Dos etapas. Tenemos la etapa en la cual estoy horneando con la leña prendida, que la Gemara va a explicar más adelante cuál es esa etapa. Con la leña prendida, ahí es donde hay machlokes. Si es de que estoy teniendo a Noé de la leña o no estoy teniendo a Noé de la leña. Pero después, si es de que estoy horneando con el carbón ya no se llama leña. El carbón ya es algo nuevo, ya aquí le cole alma, el pan va a ser permitido. ¿Sí? Esas son las tres etapas, las dos etapas que tenemos. Y al principio de la Braisa, nada más repasar porque es importante para los que vamos a ver. Al principio de la Braisa tuvimos la machlokes con respecto a un horno nuevo. Perdón, no la machlokes, tuvimos el principio de la Braisa con respecto a un horno nuevo, donde la Braisa me dijo que un horno nuevo que se fabricó con madera prohibida, ese horno hay que romper. Vale. Pregunta la Gemara. Batania ben Hadash ben Yashan Yusan. Tenemos una segunda Braisa que contradice la primera Braisa. Tenemos una segunda Braisa que dice que un horno que yo calenté, tanto si es un horno nuevo, tanto si es un horno viejo, nada más lo tengo que dejar enfriar. Pero aunque sea un horno nuevo, que la fabricación se llevó a cabo gracias al calentamiento que hice con madera prohibido, la segunda Braisa me dice únicamente Yutzan, que no tengo que destruir el horno. Entonces sale que tenemos aquí una machlokes entre la primera Braisa y la segunda Braisa. ¿Cuál es el di si yo fabriqué un horno con madera que es osurbe Noé? La primera Braisa dice, ya que yo lo fabriqué con madera que es osurbe Noé, yutat, lo tengo que romper el horno. De acuerdo con la segunda Braisa, aunque yo la fabriqué con madera que es osurbe Noé, yutzan únicamente lo tengo que dejar enfriar, pero no es osurbe Noé. Entonces, si yo tengo que destruir este horno que yo fabriqué con madera prohibida o no, depende de la machlokes de Rebi Rabbanon. De acuerdo con el Rebi que dijimos, Yesh v'cheitzim bepaz, que la madera ayudó a mejorar el pan, así también la madera ayudó a mejorar el horno. Como la madera ayudó a mejorar el horno, entonces tengo que destruir el horno. De acuerdo con Rabbanon, que dicen, Ein v'cheitzim bepaz, que la madera no se considera que ayudó a hornear el pan,
así también la madera no se considera que ayudó a fabricar el horno. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es enfriar el horno, pero no hace el horno que se vuelva osur be'anoe. ¿Esto aquí está claro? Entonces sale que la misma machloikes que tenemos ahorita entre Revi y Rabón con respecto al pan que se horneó con Isura y Anoé, la Gemora quiere decir que es la misma machloikes con respecto al horno que se fabricó con Isura y Anoé. Es como que la Gemora quiere comparar las dos machloikes. Viene la Gemora y dice, no, hay una diferencia. A lo mejor cuando Revi dijo que está prohibido únicamente con el pan, porque el pan definitivamente se horneó gracias a la madera. En cambio, pero cuando tengo madera permitida y madera prohibida para hacer algo, ¿acaso Revi también ahí dice que está prohibido? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. La Gemora está ahorita haciendo una diferencia entre el horno y el pan. ¿Cuál es la diferencia? Con el pan, ¿qué utilicé yo para hornear el pan? Madera prohibida. ¿Sí? Ese es lo único que yo utilicé para hornear el pan es madera prohibida. Ahora, en cambio, en el caso del horno, ¿para qué me sirve el horno? Para hornear, ¿correcto? Ahora, este horno yo lo fabriqué con madera prohibida. Pero un horno, si está frío, el horno no te sirve de nada. Para que este horno funcione, yo tengo que calentarlo, ¿correcto? Ahora, este horno que yo fabriqué con madera prohibida, ahora yo lo voy a calentar con madera permitida para hornear el pan. Entonces, es este pan. ¿Qué es lo que logró que este pan se hornee? Una combinación. La madera prohibida que ayudó a la fabricación del horno, junto con la madera permitida que calentó el horno. Un horno frío no sirve de nada. Entonces, este horno, para que funcione, requiere la madera prohibida que se utilizó para la fabricación y madera permitida para calentarlo. Por lo tanto, ¿quién dice la Gemora? A lo mejor cuando dijo Revi que el pan es osur be'anoe, únicamente un pan que yo calenté con madera prohibida, que la madera prohibida es el único causante que el pan se hornee. En cambio, cuando yo utilicé madera prohibida para fabricar el horno y madera permitida para calentar el horno, a lo mejor en ese caso Revi va a reconocer que en ese caso el pan está permitido porque el pan se hizo con zeve de golen, tiene dos causantes, tiene el causante permitido y el causante prohibido. Y a lo mejor cuando hay causante permitido y causante prohibido, ahí Revi reconoce que sí está permitido. Entonces, por lo tanto, dice la Gemora, no necesariamente, aunque aprendimos que Revi dice, sin de paz, y el pan que se horneó con madera prohibida va a estar prohibido, no necesariamente eso quiere decir que el pan que se horneó en un horno que se fabricó con madera prohibida, también el pan va a estar prohibido, porque la madera porque el pan que se horneó en el horno que se fabricó con madera prohibida, ahí tenemos dos causantes que causaron que el pan se hornee. El causante prohibido, que es el que fabricó el horno, y el causante permitido, que es el que calentó el horno. A lo mejor el Revi va a estar de acuerdo que sí va a ser permitido el pan. Por lo tanto, la Gemora está ahorita rechazando lo que dijimos antes. Antes dijimos que la opinión que dice que este horno hay que destruirlo es Revi que dice Yesh Vaheitzim Bepaz. Viene que dice, no necesariamente. A lo mejor cuando Revi prohibió el pan, cuando el Isur es el único causante. Pero cuando hay dos causantes, un causante permitido y un causante prohibido, a lo mejor ahí Revi va a reconocer que el pan está permitido. Entonces no hay que destruir el horno de acuerdo con Revi. ¿Sí? ¿Sí quedó claro lo que está diciendo la Gemora? Ok.
Entonces, eso es lo que dice la Cámara. ¿Cuándo dijo Revi que el pan está prohibido? Únicamente cuando yo horneé el pan con madera prohibida, que ahí decimos que el pan se mejoró que no la madera. Pero debe de goyim y mishamadle. Pero cuando tengo un causante permitido, un causante prohibido, ahí acaso el Revi también dijo que el pan va a estar prohibido. Dice la Gemara, no es pregunta. Harabi Eliezer, Harabonon. Tiene razón. De Revi, no sabemos qué opina Revi en el caso de Zebes de Goyrem. Pero, ¿quién es el que dice que Zebes de Goyrem es Osor? Rabbi Eliezer. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que ahorita estamos trayendo una respuesta nueva a la contradicción de la Braise. Tuvimos una estira entre los dos Braises. La primera Braise dijo que un horno que se fabricó con madera prohibida hay que romperlo. La segunda Braise dice que un horno que se fabricó con madera prohibida, nada más enfríalo, pero se está permitido utilizarlo. Dice la Gemara, ¿en qué depende esta machloikes? La machloikes depende si Zebes de Goyrem es mutar o Zebes de Goyrem es osur. Rabbo no opinan, Zebes de Goyrem es mutar. Por lo tanto, este horno, aunque se fabricó con madera prohibida, ya que para hornear el pan tengo que calentarlo y lo puedo calentar con madera permitida, puedo utilizar este horno para hornear pan. En cambio, Rabbi Eliezer es el que opina Zebes de Goyrem, aunque yo ahorita utilizo una madera permitida, ya que originalmente el horno se fabricó con madera prohibida, entonces ya tengo dos causantes que están ayudando a que se hornee el pan, ya que uno de los causantes es Isur, entonces el pan va a ser oso. Es como la Gemara quiero ahorita explicar que eso es la mejor entre las dos braises. Ahora, pregunta la Gemara de Hay Rabbi Eliezer. ¿Cuál Rabbi Eliezer? ¿Dónde encontramos que la cita de Rabbi Eliezer es Zebes de Goyrem oso? Que cuando tengo un causante permitido, un causante prohibido, es oso. ¿Dónde encontramos a Rabbi Eliezer? Y leemos Rabbi Eliezer de Seor, ¿sí? Le vamos a decir que es Rabbi Eliezer de la levadura. ¿Qué dijo con la levadura? El nam. Seor es el juli, es el trume, es el novio de Tojizá. Seor, levadura de juli, de trume que cayeron dentro de una masa y ayudaron a fermentarla. Y cada pedazo de levadura por sí solo no es suficiente para fermentar la masa. Pero ya que cayeron dos pedazos, el juli y la trume, se juntaron, y la fermentaron. ¿Cuál es el din de esta masa? Esta masa tiene el din de trume, porque la trume ayuda a que se fermente, o ya que la trume por sí sola no hubiera logrado fermentar la masa, entonces no tiene din de trume la masa. Todo depende cuál cayó al final. O sea, si primero puse la levadura de juli y después puse la levadura de trume, entonces la masa va a ser trume. Si puse la levadura de trume y después la levadura de juli, entonces la masa va a ser juli. וחכמים אומרים בין שנופל איסור לכתחילה בין שנופל איסור לבסוף לאוילו meino oisef עד שיבוא כדי להחץ. Rabón dice no me importa cuál cayó primero, cuál cayó después, ya que en cada una de esas por sí sola no había suficiente para fermentar, por lo tanto, aunque la de trume cayó al final, aunque la de trume es la que hizo lo fuerte, lo del final, la masa no se llama trume. ¿Por qué? Porque la de trume solita no tenía la capacidad de fermentar la masa. De Omar Abaye, y dijo Abaye con respecto al chiste de Rabbi Eliezer, los no se codan besilek. ¿Cuándo nosotros decimos que si cayó la de trume y después la de julin, la masa es julin y no trume? Si es de que antes de que fermentó la masa alcanzó a quitar la de trume. Y el que dice de que a pesar que el trume tuvo un poquito de influencia al principio, ya que a la mera hora la quitó, entonces no hace la masa oso. Pero si no se adelantó y la quitó, o sea, cayó la de trume y después cayó la de julin y se fermentó la masa y nunca quitó la de trume, la masa va a ser osur, la masa va a ser trume. Alma, ¿qué es lo que vemos aquí? Zebes de Goyrem osur.
que cuando tengo dos causantes, un causante permitido y un causante prohibido, el din de la masa va a ser osur. Entonces vemos aquí de que Zebes de Goyrem es osur. Entonces queremos decir que este es Rabbi Eliezer. Es el Rabbi Eliezer que opina que cuando voy a fabricar el horno con madera prohibida, ese horno ya no lo puedo utilizar inclusive con madera permitida, porque lo que yo caliente en el horno se va a hornear gracias a la madera osur que se utilizó al principio en la fabricación del horno. Entonces, ¿no decimos que Trumo nunca es bottle? ¿Qué? ¿No decimos que Trumo nunca es bottle? Aquí en realidad, te voy a decir, lo que creo yo es así. Aquí el tema es de que con respecto a las cantidades, la levadura seguro es bottle. La levadura es una cantidad chiquitita. El problema aquí no es la cantidad de levadura, sino el problema aquí es que la levadura ayudó a fermentar la masa. Entonces, aunque en el punto de vista de bitul, a lo mejor había más de 100 veces de hulin con respecto a la levadura, pero finalmente, ya que la levadura ayudó a que se fermente la masa, ya no existe que se anule la trume. Todo depende aquí. Aquí todo depende de lo siguiente. La trume tuvo parte en la fermentación o la trume no tuvo parte en la fermentación. Pero con respecto al bitul, a lo mejor había 1000 veces de hulin con respecto a la trume, que sí sería bitul. Todo el tema aquí es, ¿la trume tuvo parte en la fermentación o no tuvo parte? Eso es lo que nos interesa aquí a nosotros. Y como ¿qué es lo que estamos diciendo? Aunque tuvo parte, pero ella por sí sola no hubiera logrado fermentar. Fue únicamente uno de los causantes que ayudó a que se fermente la masa. De acuerdo con Rabbi Eliezer, eso ya es suficiente para que la masa se llame trume. Rabbonon discuten. Entonces con Rabbonon sí vamos a tener que llegar a bitul y vamos a tener que llegar que había más de 100 de judí con respecto a trume. ¿Sí? Pero eso es lo que sale de la Gemara, que Rabbi Eliezer opina, debe de Goyden. ¿Por qué? Porque Rabbi Eliezer está diciendo que todo, de acuerdo con la manera que vaya a entender Rabbi Eliezer, todo el tiempo que haya un poco de levadura de trume que ayude a la fermentación, la masa va a ser oso. ¿Sí? Aunque la trume por sí sola no hubiera logrado fermentarlo, pero ya que se debe de coger es oso. Entonces, quiero decir que esa es la opinión que dice que el horno que se fabricó con maderas de Isra Noé, ese horno, aunque ahorita lo caliente con las prohibidas, el pan va a ser prohibido. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que el motivo de Rabbi Eliezer es como Abaye? Abaye dice que aunque quites el Isra va a estar siendo prohibido por debe de coger. Dilma, traemos Rabbi Eliezer, Mishum, Dajarach Nanibo. A lo mejor el motivo de Rabbi Eliezer es otro motivo. En realidad debe de coger, es muta. ¿Y por qué Rabbi Eliezer dice que está prohibido? No como dijo Abaye. ¿Saben por qué Rabbi Eliezer dice que está prohibido? Rabbi Eliezer prohibió únicamente cuando la trume es la que puso al final y por cuando queda el causante principal, por eso va a ser prohibido. Si lo hizo una cosa, decirle que se hizo lo que decía que se hizo. Si yo la puse primero, antes que el jolín, no me importa si la quito o no la quito. El jol, ya que el jol es el que puso al final, que es el causante principal, va a ser permitida. Aunque la trume también tuvo su parte, debe de coger de mesmuta. Entonces dice la Gemore, e inclusive si yo la pongo al mismo tiempo, también de acuerdo con Rabbi Eliezer está permitido. Entonces la Gemora ahorita aquí está discutiendo con la manera de entender a Rabbi Eliezer. Abaye entendió a Rabbi Eliezer que Rabbi Eliezer opina de coger mesoso. Por lo tanto, el único caso que Rabbi Eliezer va a permitir es cuando yo quité el isur antes de que fermente. Viene la Gemora y dice, no, Rabbi Eliezer opina de coger es mutar. Y si yo puse las dos masas inclusive al mismo tiempo, también la masa va a ser mutar. ¿Cuándo Rabbi Eliezer prohibió? Únicamente cuando yo puse primero la de éter y después la de isur, ya que la de isur es el causante principal, ahí es cuando Rabbi Eliezer prohibió. ¿Por qué?
porque es el causante principal. Pero si hubiera sido al mismo tiempo que esas debes de Goira, Rabbi Eliezer también diría que es muta. Entonces todavía no hemos encontrado dónde Rabbi Eliezer dijo debes de Goira. Por lo tanto, viene la Gemara y va a traer otro Rabbi Eliezer. El Omar Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer de Atzeyashiro. El Rabbi Eliezer de madera de Avoidesore, de Tanán, considerado una Mishnah. Nota de Imeno Eitzi, Azulimbano, si sacaron madera del árbol del Asheiro, esa madera no se lo va a dar. Y si en Tatanur, si calentaron el horno con esta madera que no se lo va a Noé, si el horno es un horno nuevo, Yutat, hay que romperlo. Como explicamos al principio, nada más voy a decir algo que dije al principio porque muchos no están al principio. Al principio mencioné que la manera de fabricar los objetos de barro es, después de que muelen la tierra y le hacen la plastilina y le dan la forma, hay que calentar el objeto a temperaturas muy altas, porque si uno no lo hace, el objeto se va a romper inmediatamente. Parte de la fabricación de los objetos de barro es calentarlos a temperaturas muy altas. Por lo tanto, aquí dice los Rabbonon, de que si es de que yo calenté un horno con madera de Asheiro, entonces, Yutat, si es un horno nuevo, hay que romperlo. ¿Por qué? Porque ya que yo lo fabriqué con maderas prohibidas, entonces no puedo tener a Noé de ese horno, no lo puedo utilizar. Y allá, si es un horno viejo, donde ya yo fabriqué Beete y además lo calenté con madera prohibida, Yutzan es suficiente que lo dejes enfriar y después yo utilizo madera permitida. O esa paz, si es de que yo horneo el pan en este horno que calenté con madera prohibida, Azurin Beanoe, el pan es Osur Beanoe, como explicamos anteriormente, que esta opinión opina Yeshvach Eitzin Bepaz, que aunque el fuego que sale del pan ya es de la madera quemada, se sigue llamando madera, y por eso estoy teniendo, el pan se está mejorando gracias al Isur Beanoe. Mis árboles continúa la frase y nos dice, si esta madera de Misar Bajero se refiere a la madera o al pan. Un segundito. El pan. Al pan. Si es de que el pan se mezcla, este pan que es Osur Beanoe, se mezcla con otros panes, Bajeros, y esos otros panes con otros panes, Kulan Azuren Beanoe. ¿Por qué? Porque aquí con Avoidesore no es Mebatel, y por lo tanto, si este pan me da con otros, entonces toda mezcla que tenga inclusive un poco de Israel Noé, toda esa mezcla va a ser Osur Beanoe. Ok, continúa la Braisa y nos dice, Rabbi Eliezer dice, no, en realidad los panes no se vuelven Osur Beanoe. Yo Lijanoe le llama Melach. Tú lo que puedes hacer es, ok, ¿cuánto valían los panes de Isur Beanoe? Se mezclaron 5 panes de Isur Beanoe. Cada pan vale 20 pesos. Toma 100 pesos, échalos al llama Melach, y de esa manera ya estás, como quien diría, redimiendo, tipo redimir. Los panes, ya no estás teniendo a Noé de los panes, porque los 100 pesos que hubieras ganado de los panes, ya los echaste al llama Melach. Por lo tanto, ya con eso, ya todos los panes están permitidos. Pero es Avoidesore, ¿no? ¿Qué? Es Avoidesore. Ok. Entonces, yo creo que lo que le preguntó Fred es lo que le preguntó los Sajomim a Rabbi Eliezer. Hombre, no, dice la Avoidesore. No existe redimir Avoidesore. Esto es Avoidesore. No existe. No es como Ekdesh. Lo redime, se vuelve Julin y ya le hiciste. Avoidesore, ¿de qué me sirve tomar 100 pesos de echarlos al llama Melach, siendo que esos panes son panes que son Osur Beanoe? No existe redimir Avoidesore. Por lo tanto, los Sajomim discuten con Rabbi Eliezer. ¿Cuándo fue Rabbi Eliezer? La verdad no estoy seguro. Pues que pregunta, o sea, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada. ¿De qué le sirve echar eso? Eso es la Machlokes. De acuerdo con los Sajomim, ya, estás amolado. Se te mezclaron los 5 panes con 100 panes, ni modo, los 105 a la basura. ¿Sí? ¿Y en qué le hubiera ayudado echar ese dinero? ¿El pan estaría permitido? De acuerdo con Rabbi Eliezer, sí, es un caso muy grande. La verdad, no estoy seguro cómo Rabbi Eliezer va a contestar la pregunta de los Sajomim. Pero Rabbi Eliezer dice, no, ¿cuál es el problema? Tener a Noé
de los panes, muy bien, no te acuerdo de los panes, 100 pesos, como 100 pesos, los echo al Yamamela, ya no estoy teniendo nada de los panes, pero lo que opina Rabbi Eliezer, como dicen, no existe redimir a Boidezor. Finalmente, el pan sigue siendo osor y no puedes comer ningún pan por miedo que sea el pan de Boidezor. No es botel. Pero de cualquier manera, dice la Gemara, de que, ¿cuál es la majloika entre Rabbi Eliezer y los Rabbanon? Únicamente si yo puedo, como quien dirá, redimir los panes, echando el dinero al Yamamela o no. Pero de que los panes están prohibidos de Cole Alma. Y de que y esos panes, ¿en qué se hornearon? Estamos hablando tanto de los panes que se hornearon en el horno nuevo como los panes que se hornearon en el horno viejo. Entonces, estos panes que se hornearon en el horno nuevo, a pesar de que es un caso de Zeves de Goirem, porque en realidad la fabricación del horno fue behizo, pero después yo calenté el horno con madera permitida, con todo y todo me está diciendo Rabbi Eliezer que los panes están prohibidos. Ahorita se calentaron con madera permitida, sí, pero el horno se fabricó con madera prohibida, entonces Zeves de Goirem. Entonces vemos que Rabbi Eliezer opina Zeves de Goirem Osur. Ya se menciona, también el Tanekame vemos que Zeves de Goirem Osur, porque toda la majloi que sé es si se puede redimir o no. O sea, que tanto de acuerdo con el Tanekame, tanto de acuerdo con Rabbi Eliezer, vemos Zeves de Goirem Osur. Ambos dicen que el pan que se horneó en este horno que se fabricó con maderas prohibidas, el pan es osur. Pero Rashi dice que la razón que decimos que aquí estamos diciendo que no sabemos Rabbi Eliezer es porque no sabemos quién es el Tanekame de la Braise. Por eso mencionamos a Rabbi Eliezer. Pero de cualquier manera, aquí es donde ya encontramos una Braise donde Rabbi Eliezer me está diciendo Ze Goirem Osur. Por lo tanto, la contradicción que tuvimos al principio con respecto a los panes que se hornearon en el horno que se fabricó con madera prohibida, que una Braise me dijo permitida y la otra prohibida, la que me dijo prohibida es Rabbi Eliezer, la que me dijo permitida sería Rabbanon, que Rabbanon dicen que la madera, una vez que se está quemando, ya no se considera que tiene canoe de esa madera. ¿Sí? Entonces, esa es la manera que estoy contestando la contradicción que hicimos al principio. Rabjesi, nomás una pregunta. ¿Qué pasaría si fuera 80% permitido y 20% de prohibido? Con esa proporción, a lo mejor el 80% alcanzaría a arreglar el horno, vamos a decir. Sí. El 20%... a mí me parece que no hay diferencia. La manera que yo estoy entendiendo es, mientras requieras del ISUR, aunque sea un porcentaje pequeño, va a ser osur. ¿Sí? Mientras el ISUR sea un causante, aunque sea un porcentaje pequeño, al ISUR también es causante de osur. Ok. Viene la Gemara y dice lo siguiente. Eimor de llamado el Rabbi Eliezer, Rabbi de Zore. A lo mejor cuando dijo Rabbi Eliezer debe de Goirem Osur, únicamente en Aboy de Zore. Sabemos que Aboy de Zore es más joven que cualquier otro Isura, ¿no es? Dejó mi Isuro, Beshar Isurim, pero con el resto de los otros de los Isurim se metoire. Mi Shomas le acaso ahí también Rabbi Eliezer dijo que la cumbre de debe de Goirem Osur. A lo mejor cuando el Goirem Osur es Aboy de Zore, ahí es cuando Rabbi Eliezer dice que el Goirem Osur, aunque sea únicamente en una fracción pequeña, va a echar a perder. Pero cualquier otro Isur no es. A lo mejor si es únicamente un Goirem en una fracción pequeña, no va a echar a perder. Dice la Gemara, Elohim quién. Dice así, si tú me vas a decir que hay diferencia entre Aboy de Zor y Shar Isurim, número uno, Amantar Mayo. Tenemos una pregunta. Definitivamente vimos en la Mishnah, en la Braise que dice que el horno que se fabricó con madera prohibida, que hay que romperlo, definitivamente hay un man de Omar que dice Zeves de Goirem Osur Shar Isurim. Entonces, si no me dice que es Rabbi Eliezer, entonces, ¿quién es ese Braise que me dice Zeves de Goirem Shar Isurim? Eso es número uno. Número dos, y otra cosa por la cual yo estoy diciendo que es Rabbi Eliezer. Tania Bedia, estudiamos Befeiros. Bejen, oye Rabbi Eliezer, oíste mejor, Isurim se betoire, claramente. Igual que Rabbi Eliezer en Aboy de Zor dijo Zeves de Goirem Osur, así también dijo Rabbi Eliezer en todos Isurim se betoire que Zeves de Goirem Osur. Entonces ya definitivamente el Tane que opina Zeves de Goirem Osur es Rabbi Eliezer. Ok. Continúa la Gemara. Omar Abaye.
Si tú me vas a decir que Revi también opina Zev de Goyrem Osur, sí, ¿a qué se refiere? Si tú vas a decir que en la primera vez que tuve al principio del día de hoy, que cuando Revi dijo que el pan que se hornea con madera de Isur y Anoe, que el pan es osur, ese mismo Revi también dijo en la Reisho que el horno que se fabricó con la prueba hay que romperlo. Entonces, obviamente, Revi opina como Rabbi Eliezer que debe ser Goynem es osur. Revi hay una Biblia. Vintim se lo imar debe de Goynem muta. Veo comisión de Shvachaitim Bepaz. Pero si tú me vas a decir que en realidad cuando Revi prohibió el pan, es únicamente el pan lo prohibió porque el pan tiene la mejoría de las maderas. Pero el horno, en realidad, Revi sí permitiría utilizar un horno que se fabricó con madera prohibida por Debe de Goynem mutar. Entonces dice, Ani Kearot vejosot betzluchiot. Utilizar platones, vasos y botellas que fueron fabricadas con Isur y Anoe, así. Eso, Revi también estaría de acuerdo que eso. Aunque Revi discutió con el horno y dice que Revi que con el horno que se fabricó con madera prohibida está prohibido utilizarlo, pero platos, vasos y botellas que se fabricaron con madera prohibida, ¿verdad? Eso va a estar prohibido utilizarlo. Kipligen, que discuten Revi y Rabbi Eliezer, Betanur Bekedeiro, en hornos y ollas. ¿Por qué? La diferencia es lo siguiente: platos, vasos y botellas. Una vez que yo los fabriqué, ya estas cosas, ya que los fabriqué, ya funcionan, ya no requieren un segundo factor que ayuda a que funcionen. En cambio, un horno, aunque yo lo fabriqué de Isur, mientras yo no caliente el horno, este horno no me sirve de nada. Lo mismo una olla que yo la fabriqué de Isur, mientras yo no la caliente, esta olla no me va a cocinar nada. Por lo tanto, yo así. En los platos y los vasos, que una vez que yo los fabriqué de Isur, ya funcionan, entonces, como los fabriqué de Isur, no los puedo utilizar. Pero el horno y la olla, aunque la fabriqué de Isur, no me van a funcionar a menos que yo las caliente. Entonces, en ese caso, sí las puedo utilizar, porque cuando yo las caliente voy a tener debe de Goyrem. El Goyrem hizo la fabricación y el Goyrem hecho que la está calentando ahorita. Y explíqueme todo lo que le mandó a de Goyrem osur. Entonces, el horno y las ollas van a ser osur. Le mando a debe de Goyrem mutar. Shori, el horno y las ollas van a ser mutar. ¿Por qué? Porque aunque las fabriqué de Isur, ya que no funcionan, a menos que yo las caliente ahorita, y las estoy calentando better, tenemos debes de Goyrem para que funcionen. Y cada hambre hay quienes dicen, a Filo le mandó a debes de Goyrem mutar, que de ir a Asuro. Inclusive, de acuerdo con el mandó a debes de Goyrem mutar, la olla que se fabricó con Isur y Anoe, la olla va a ser osur. ¿Por qué? De A Kibla Mishulo Mikme de Nitaneitim de Teiro. Porque esta olla funciona para recibir el Isur antes que le ponga las maderas de éter. ¿Qué quiere decir eso? Aunque en realidad la olla es para cocinar, la olla también puede funcionar para guardar comida. Entonces, es lo que estoy diciendo, de que aunque antes de que yo caliente la olla, esta olla ya está funcionando, ya está teniendo un uso la olla. Por eso mismo, aunque, aunque requiere del fuego para calentar, pero ya que la olla se puede utilizar sin el fuego, entonces la olla también ya se vuelve osorbeano. El horno, un horno frío no te sirve de nada. Una olla fría sí te sirve para guardar cosas. ¿Sí? Para recibir las cosas antes de que las caliente. Por eso mismo, si inclusive de acuerdo con el mandado de mutar, la olla también va a ser observable. Pero también eso aplicaría entonces a las botellas, los platos y los vasos, porque por eso también mismo están preparados para recibir comida.
Por eso mismo, ahí todo el mundo va a estar de acuerdo que va a ser oso. Ok. Exactamente. Lo que estoy diciendo es que la olla puede funcionar también como un platón, ¿sí? Por eso va a ser oso. Pero el horno definitivamente, un horno frío no se sirve de nada, por eso con el horno siempre va a ser de vaina. Ok. Omar Rav Yoitem, Omar Rav Yehuda, Omar Shmuel. Tanur sheisiku beklipei horno. Un horno que calentaron con cáscaras de horno, o bekashim shel kilaya kerem, o con paja de kilaya kerem, que cualquiera de los dos urbanos, Hadash yutat, yashan yutsam. Si es bien nuevo, hay que romperlo. Si es viejo, es suficiente enfriarlo. A favor de paz, sí, con este horno. Yo fui y horneé pan. Revi hoy me la paz muteres, pero come una pan azuro. Aquí solo estoy diciendo completamente lo contrario que dijimos antes. Revi lo permite, Rabón lo prohíbe el pan. Una de batalla ahí, pues ya una vez lo contrario. La verdad es que imagino al principio del día de hoy que dijimos que Revi es el que prohíbe, Revi del Mahmed que dice Yeshvahei sin pepaz, y Rabón lo que dice Yeshvahei sin pepaz, Rabón lo que permite. ¿Qué mide Shmuel lo contrario? Continuamos Shmuel y Jotani. Shmuel estudió la braisa al revés. O sea, Shmuel tenía una guisa en la braisa al revés, que Revi es el que permitía y la cosa es el que prohibía. Vivo y siempre que se puede ser diferente. Ve alma, caso de Shmuel, a lo que Mejabeiro. Generalmente la regla es, cuando Revi discute con alguien, la loja es como Revi. Pero cuando discute con Javeirov, con los Rabonon, con el Rabbi, ahí aplicamos la regla, yo la lógica Rabbi. VA, pero en este caso, aunque el Revi está discutiendo con el Rabbi, Afinu mi Javeirov, la lógica es como Revi, que el pan está prohibido. Por lo tanto, dice la norma lo siguiente, Vesobar, Shmuel pensó lo siguiente, Admio Ifjo, yo voy a hacer la braisa al revés. Quiere de hijo Rabón le hizo para que salgan como los Rabonon le hizo. ¿Qué quiere decir eso? Revi dijo así, si yo voy a enseñar esta braisa tal como está escrita, ¿qué va a salir? Que Revi dijo Osor, Rabonon dijeron Mutan. Y si yo voy a oír, les voy a decir, al lógica Revi, me van a mandar a volar. Me van a decir, oye, Rabonon, yo la lógica Revi, la lógica es como Rabonon, que es Mutan. Entonces, como yo quería que la gente acepte que es Osor, entonces yo invertí los nombres y dije que los Rabonon fueron los que dijeron que es Osor para que la gente acepte el Isur y no me manden a volar cuando yo les diga que la loga es como Revi, que es Osor, que es el Yohit. Por eso, para cambiar los nombres para que la gente me crea que es Osor. Ok. Bueno, aquí es esta parte. Ok. Entonces, seguimos adelante. Subimos la ceifa de la braise. Aunque Revi y Rabonon discutieron, en el caso que yo horneé pan con maderas de Isura y Anoa, eso es únicamente cuando la madera prendida, donde el calor está saliendo de la madera. Ahí es donde Revi dice, como el calor está saliendo de la madera, entonces el pan está mejorando desde la madera. Y Rabón dice, no, ya que la madera está quemada, para que está medio quemada la madera, ya no se considera que el pan se está mejorando desde el suriano. Pero todo eso es únicamente mientras la madera siga en existencia y el fuego está saliendo de la madera. Pero una vez que la madera ya se hizo carbón y yo estoy horneando con los carbones, aquí el carbón ya no es madera, el carbón ya no es isuria, no es. Todo el mundo va a estar de acuerdo que si horneé con el carbón va a estar permitido. Lo que vamos a ver ahorita es cuándo es esta etapa de que el carbón ya se deja de considerar de full alma madera y está permitido hornear con ese carbón. Entonces dice así: Omar Rabbi Omar Shmuel, Berafjillo Bar Ashi Omar Rabbi Yochanan. Rabbi Omar Shmuel, Berafjillo Bar Ashi Omar Rabbi Yochanan. Han Omar uno dice, los sonólogos o memot. Cuando nosotros decimos que los carbones ya no se consideran madera
y está permitido hornear con los carbones que originalmente eran de Isurei Noé, cuando los carbones ya están apagados. Pero cuando todavía están como que sacando fuego, Azorim, ahí decimos que todavía hay madera, ya todavía no se ha perdido la madera, y ahí va a estar prohibido. Vejadomar, otro dice, aunque todavía hay fuego ahí en los carbones, con todo y todo, ya está, ya que se llama carbón, ya está permitido. Dice la Gemara. Bishon le mandó a Mar los Hashot Azurim, ¿se entiende de acuerdo con el mandamar que dice? Que cuando hay fuego está prohibido hornear con los carbones, Bishon desvajeitzim de paz. Porque dicen, aquí como todavía hay fuego, quiere decir que todavía hay madera, entonces el pan está mejorando gracias a la madera. Él le mandó más los Hashot Mutarot, pero de acuerdo con el mandamar que dice que inclusive cuando hay fuego ya se puede hornear con eso. Paz de Osur. De Yesh Shvach Eisim Beparle Revi Jimas Kajadle. Entonces, ¿cuál va a ser? Si en ese caso, cuando hay fuego, Revi dice, no, de que ya esto ya es carbón y ya se puede comer el pan. Entonces, ¿cuál es el caso del cual Revi dijo que es Osur? Omar Afpopo, que Shabuko Kenekdo. Estamos hablando cuando la fogata está directamente, Kenekdo. Sí, cuando la fogata está enfrente del pan, ahí es donde decimos que todavía el pan está mejorando gracias a la madera. Entonces sale que tenemos aquí, como quien diría, te puedo decir dos niveles, es así. El nivel de Omemot, le alma está prohibido. Permitido. Omemot, que es cuando los carbones ya están negros, se apagó el fuego, eso ya es carbón, eso ya no es madera, la alma no está permitido. Cuando los carbones están los hashot, hay un mandamar que dice que está permitido, otro mandamar que dice prohibido. De acuerdo con el mandamar que dice permitido, que desde cuando está permitido, ¿cuál es el caso que el Rebbe va a decir que está prohibido? Cuando el fuego está directamente sobre el pan. Si es de que el fuego no está directamente sobre el pan, si es de que el fuego está calentando al horno y el horno horneando el pan, ahí es donde, si están los hashot, va a estar permitido. Pero si es de que el fuego va directamente al pan, en ese caso es cuando Rebbe diría que está prohibido. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, Mijlal, aquí podemos deducir. De Rabón, que Rabón de Plillo, leo que Rabón que discuten con Rebbe, solo afilo que Shabugo que negro. Entonces los Rabón dicen que inclusive cuando está toda la fogata prendida calentando directamente el pan, ahí también Rabón dice que está permitido el pan. Él lo dice de Rabón en Jimas Cajas, entonces ¿cuál es el caso de madera que está prohibido de acuerdo con Rabón? Si la madera de acuerdo con Rabón, la madera del momento que la prendo y empieza a sacar fuego, ese fuego ya no es Osur Noé. Entonces, ¿cuál es el caso de madera que está Osur Noé? Únicamente cuando yo hago un banquito. O sea, el único caso, de acuerdo con Rabón, el único caso de que la madera, de que yo puedo, de que el uso de la madera va a ser Osur Noé, es únicamente si yo estoy utilizando la madera tal como yo estoy usando para sentarme encima de ella. Yo hice un banquito, yo hice una mesa, yo hice un mueble de madera. Ahí es cuando, de acuerdo con Rabón, yo no puedo tener de la madera. Pero de acuerdo con Rabón, en el momento que yo prendo la madera y empiezo a sacar fuego, decimos que el fuego ya viene de madera quemada y ese fuego ya es mutar de Anoé. De acuerdo con Rebbe, ese fuego sigue siendo Osur de Anoé. E inclusive cuando el fuego el horno que se calentó con el fuego va a ser Osur de Anoé, únicamente cuando ya es carbón, ahí donde tenemos diferentes opiniones, si ya tiene que estar apagado o que esté prendido, ahí es donde Rebbe diría que ya es mutar. Ok. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Ok. Continúa la Gemara. Bo minero al joven mirafkizdo. Tanur sisiko beatzei ekdesh. Ahora vamos a pasar a otro tipo de Isurei Noé. Hasta ahorita hemos hablado de Isurei Noé, tipo Orlo, Kilaya Keren, Aboidezor. Ahorita vamos a hablar otro tipo de Isurei Noé. Ekdesh. Una cosa que es Ekdesh no puede tener hambre. Entonces, ya sí, un horno que lo calentaron con madera de Ekdesh.
Veófobo es apaz. Y hornearon pan con este horno. Le rabonon de shoru becamaito may. De rabonon, de acuerdo con la opinión de los rabonon, que permitieron en maderas de aboidedoren, en maderas de kilaya, queremos de kilaya. ¿Cuál es el din si fueran maderas de ekdesh? Ahora, ¿por qué ekdesh va a ser diferente que o cualquier otro Isurei Anoe? Un segundo, ahorita vamos a explicar por qué ekdesh es diferente. Omar le, Porque una es bottle y una no. ¿Qué? Oh, muy bien, lo que voy a ver ahorita. Apasa solo. El pan, los rabonos van a estar de acuerdo que el pan que se horneó en un horno que se calentó con madera de ekdesh, el pan va a ser oso. A pesar que los rabonos dijeron que un pan que se horneó en un horno que se calentó con madera de horno, el pan es mutar. Si se calentó con madera de ekdesh, el pan es oso. Pregunta la Gemara. May benzule horno, ¿qué diferencia hay si el Isra no es por ekdesh o el Isra no es por horno? Omar robo, ya no puedes comparar. Orlo beteilo bemosaim, el afilo beelef lo botil. Orlo se anula en 200, pero encontramos que Orlo se anula. Y ya que conozco Orlo se anula, aunque sea en 200, así también cuando esta madera se volvió carbono, la madera se está quemando, entonces decimos también se anula el Orlo. En cambio, el Ekdesh, afilo beelef lo botil, aunque se esté quemando el ekdesh, se sigue considerando que estoy teniendo a Noé de ekdesh. El horno que existe bitul en el horno, de acuerdo con Rabón, el momento que le empieza a quemar, ya anulé la horno. Con ekdesh, que es más como kafilo be'elef lobotin, inclusive que se esté quemando, se sigue considerando que estoy teniendo a Noé de ekdesh. El Omar robo, si no dice robo, y kashele a kashel. Si yo tengo una pregunta en contra de esto que me están diciendo, que un horno que calentaron con madera de exoserosur, yo tengo esta pregunta. Esa es la pregunta que yo tengo. Valo moal, la pregunta que yo tengo es lo siguiente. Hay una regla con ekdesh, que el momento que yo tengo a Noé de ekdesh, que yo transgredo el isur meile de ekdesh, lo que sea sale a julin. Si yo tengo una madera de ekdesh, y esa madera yo decido utilizarla para mi uso personal, entonces esa madera pierde la kedusha. Muy bien, yo tengo que reponerle y pagar el holmish, el korban, lo que sea. Pero la madera misma la cual yo utilicé para mi uso personal pierde la kedusha. Entonces pregunta la Gemara. Aquí también, muy bien, la persona transgredió y tomó madera de ekdesh, la calentó, la hizo fuego y calentó el horno. ¿Por qué lo que yo voy a calentar en ese horno va a estar prohibido? El momento que yo prendí la madera, yo transgredí el isur de meile. El momento que yo transgredí el isur de meile, esa madera se volvió julin. Si la madera se volvió julin, ¿por qué el pan no se lo sirve a Noé? Mejor le hija de Moa, es lo que pregunta. ¿Acaso valo Moa la meisi? La persona que prendió la madera transgredió el isur de meile. Vejol le hijo de Moana me dice no fue le jolen y toda situación donde la persona transgrede el isur de meile, la madera sale a jolen. Entonces, ¿por qué aquí el pan va a ser prohibido? Omarás popo, ojo, vence shlomi masquino. Aquí estamos hablando de madera de shlomi, por te explico qué quiere decir eso. La liba de Rabbi Yehuda, y esto va de acuerdo con la cita de Rabbi Yehuda, de Omar Ekdesh beshoyek mishale bemeile no mishale. Que dice que Ekdesh, si lo utilizas sin querer, se vuelve julin. Si lo utilizas a propósito, no se vuelve julin. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a explicar y ahorita es lo siguiente. Voy a explicar primero el din de Rabbi Yehuda y ahorita después regresamos a Shlom. El din de Rabbi Yehuda es lo siguiente. Cuando una cosa de Ekdesh pierde la kedusha, únicamente yo transgredí el isur meile. ¿Cómo se transgrede el isur meile? El isur meile se transgrede sin querer. Si una persona utiliza un objeto de ekdesh a propósito, eso no se llama meile. Está transgrediendo el isur de utilizar objetos de ekdesh y sería hayef por eso. Pero que dice se lo come, no sé. Pero bueno, pero ahí es, pero isur meile por definición es beshoy. Y dafka en meile
es cuando decimos que la cosa sale a Julin. Pero si yo utilicé lo de Ekdesh sin transferir el Isur Meile, por ejemplo, lo utilicé a propósito, la cosa no sale a Julin. Por lo tanto, Shlomim, ¿sí? ¿Hay Meile en Shlomim? No hay Meile en Shlomim. En Shlomim, en realidad Shlomim es algo que pertenece al dueño, pero tiene que lucir. Meile es en Kochim, por ejemplo. Si yo separo un animal para Hatos, Oshom, Oilo, o dinero destinado para Hatos, Oshom, Oilo, esos Kochim, ahí es Meile. En Kochim Kalim, que pertenecen al dueño, está prohibido utilizarlo, pero no hay un, no se llama Meile. Y aunque lo utilice sin querer, no se llama Meile. Con los Shlomim únicamente después de la Shchita y cuando tomamos los Seimurim, que los tengo que quemar sobre el Mizbeach, ya hay Meile. Pero toda la carne del Shlomim o los objetos que están destinados a comprar con esos Shlomim, eso no existe Meile. Por lo tanto, dice la Gemara, ¿sabes por qué aquí cuando la persona prendió el fuego no transgredió Meile y las maderas no salieron a Jolín? Porque estamos hablando de maderas de Shlomim. Dijo, en Shlomim no hay Meile. Y cuando no hay Meile, la cosa no sale a Jolín. Por eso mismo, aquí las maderas van a seguir teniendo Kedushe. Dijo, van a seguir teniendo Kedushe. Y esa Kedushe no se pierde a Filu Be'elef. El pan que se calentó gracias a las maderas, el pan va a ser el soberano. Entonces lo voy a decir una vez más. Y así la Gemara. Omar Apopo, ojo, aquí estamos hablando de manera de Shlomi. Del libro de Rabbi Yehuda, estamos viendo de acuerdo con la shita de Rabbi Yehuda de Omar, Ekdesh, Beshoyit, Mishalen, Remedideino, Mishalen. Dice que el Ekdesh, únicamente cuando tuvo no del sin querer, que transgredió Meile, ahí es cuando pierde la Kedushe. Pero si los utilizó Ben Meisit, no pierde la Kedushe. Ben Meisit, Maitaimo, ¿por qué cuando los utilizan Ben Meisit no pierde la Kedushe? Maitaimo no, ¿por qué no pierde la Kedushe? ¿Qué van de lavar Meile? Por cuando que no transgredió el Isur Meile, lo no vive Jolin, no salió una Jolin. Por lo tanto, Shlomim Nami, con los Shlomim también. ¿Qué van a lavar Meile Nino? Por cuanto que los Shlomim no se transgrede el Isur Meile para la persona que los utiliza, lo nafka le Jolin, no salen a Jolin. Pero también los podía redimir. Y también saldrían pero mientras no lo haga, lo haga, pero ya que está el potencial de lo también saldrían a Julin. Sí, pero mientras no lo haga, sigue entendiendo que no sé. Y aquí no lo hizo. Bien, acá me dice, en el caso del Shlamim, no estamos hablando sobre el animal. No, estamos hablando de maderas de Shlomim que la persona destinó para vender esas maderas y con el dinero comprar Shlomim. En el caso de las maderas. Pero esas maderas ya tienen din de Shlomim. Sí. Ok, dice la Gemara, Vejol hijo de Moal, Amazing Nafki de Jolín. ¿Y acaso es verdad esto que cuando la persona que prende el fuego transgrede Meile va a salir a Jolín? Tania es una país diferente. Ahorita estamos preguntando, antes dijimos lo siguiente: si hay Meile, sale a Jolín. Vamos a una país diferente. Jola Misrofin, Efron Mutar, Juz, Miate Yasheiro. Todas las cosas que se queman, que todas las cosas que son Osur Banoe, que la Torah le dice hay que quemar, la ceniza está permitida, excepto por Atze Yasheiro, de Eifer Exes Loilomos. Excepto por Atze Yasheiro, que incluso la ceniza es Osur, y la ceniza de Egdesh siempre va a ser Osur. Entonces, eso está con lo que dijimos antes. Antes dijimos que si yo tomo algo de Egdesh y lo quemo, transgredí Meile, pero la cosa sale a Jolín. Aquí me están diciendo que Etze y Egdesh le oí lo Osur. Entonces, después que lo quemó, sigue siendo Osur. Entonces, vemos que no sale a Jolín. Antes dijimos que si transgredí Meile sale a Jolín. Omar, ¿cómo? Que no se no flot leijo Meileo. Ese caso que dice que la ceniza de Egdesh es Osur Banoe, es siempre Osur,
Eso es cuando no hubo meile. ¿Cómo puede que no haya meile? Como un incendio y por eso se quemaron. Aquí Rashi dice que la Gemara pudo haber dicho una respuesta mucho más sencilla, que lo quemó Bemeisit. Ahí también. Pero bueno, la Gemara otra respuesta. Estamos diciendo que otra respuesta se incendiaron, hubo un incendio y se quemó la madera de Ejdes. Como no hubo meile, entonces la que permanece, inclusive la ceniza va a ser oso. Rasmaya dice otra respuesta. ¿Qué tipo de madera de Ejdes también dice Sosor? De hoy son un gnizo. Estamos hablando de la ceniza que requiere gnize. O sea, la ceniza que es del Trumas Adeshen. De Tania, como estudiamos en la raíz de Somó Benajas, que lo ponga con tranquilo. Vesomó culo, que lo ponga todo. Vesomó shelo y fazel, y que lo ponga que no se esparza. De cualquier manera, el pozo Vesomó es el que aprendemos que la ceniza del Trumas Adeshen, esa ceniza sigue siendo Osur Beanoe. Entonces, esa es la manera en la cual explicaremos esta braisa. Entonces, tenemos dos maneras de explicar esta última braisa. Entonces, preguntamos, si es de que la persona transfiere medida a la hora de quemarla, ¿por qué la ceniza va a ser Osur? Hay dos respuestas. Respuesta número uno, estamos hablando que no hubo meile porque se incendió por sí sola. Respuesta número dos, estamos hablando de las cenizas que hay una misma de Trumas Adeshen, que es la ceniza, de que inclusive después de que es ceniza, todavía sigue teniendo que dulce. Ok, yo creo que lo siguiente ya es la suya nueva, yo creo que ya lo dejamos para muy Chávez, ok. Quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a Moishi. El compromiso de su hijo, de Jaime. Gracias. Tisque, Linus, Meidan, Israel, que tengan Hombre, muchas gracias. Gracias. Moishi, ¿con quién? Hey, ¿Quién se comprometió tu hijo? Con Yael Obadia. Muchas felicidades. No. Ya se va a hacer Ashkenazía. ¿Tienes hija de Sefi o de quién? Sí, de Sefi. A ver, Sefi Obadia. Yo me despido. Bueno. Gracias. Siempre es con ustedes. ¿Cuándo, Moishi? Después de Pesach. Después de Pesach. Bueno. Me gusta yo. Después de Pesach es Shavuos. Después de la Goimer. Okay. Después en mayo. Que podamos hacer bodas. Eso. Gracias. ¿Mañana qué horas? ¿A las 8? ¿Las 8 de Rajesi mañana? Modichas a las 8, sí. Ok. ¿Está bien a las 8? Perfecto. Chávez. Chávez.